continuación es derivadas parciales de orden superior. Pues bien, recuérdese que en derivadas el orden lo va a indicar la derivada máxima que se tiene en una función. Básicamente las derivadas parciales, recuérdese que se utilizan para funciones que involucran más de una variable independiente. Por ejemplo, se tiene la función f que dependa de x y y, entonces tengo una función que depende de la variable x y y, se llama función de varias variables. Puede ser que tenga otra función g que dependa de 3, por ejemplo t, r y θ. Entonces esta función g tiene sus variables independientes t, r y θ. La pregunta es, ¿qué pasará con las funciones si se mueve una variable? ¿Verdad? Entonces a eso se les llama como las derivadas parciales. En tutoriales anteriores ya se mencionó que para denotar la derivada parcial de una función, por ejemplo, si tiene f de x, y, simplemente se utiliza este símbolo y se pone la función, ¿verdad?, en sus variables y se debe indicar respecto a quién se va a derivar. O sea, parcialmente se puede derivar respecto a x, pero también se puede encontrar la derivada parcial de la misma función cuando se mueva a la otra variable, es decir, respecto a y. Esta notación se puede escribir también como f y como un subíndice x, quiere decir que es la derivada de la función respecto a x. Y también esta se puede escribir como f subíndice y. El subíndice indica respecto a quién se va a encontrar la derivada parcial. Bueno, a estas se les llama derivadas de primer orden. Entonces, estas serían derivadas parciales de primer orden. Pues bien, si a estas derivadas se les vuelve a derivar, entonces estamos encontrando las derivadas de segundo orden. Y si a las derivadas de segundo orden se les vuelve a derivar, serían las derivadas parciales de tercer orden, y así sucesivamente. Por eso se llaman derivadas parciales de orden superior. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si ustedes quieren encontrar la segunda derivada de esta función, digamos, hay que indicar abajo respecto a quién se tiene que hacer. Se puede hacer dos veces respecto a la variable x. Esto, escrito de esta forma, se puede hacer como la derivada de f de xx. Quiere decir que el sentido en el que se tiene que derivar es de derecha a izquierda. Primero se deriva parcialmente respecto a x y otra vez el resultado se tiene que derivar nuevamente respecto a x. O también se puede encontrar la segunda derivada parcial de f de x, y, o sea, de la función respecto a y dos veces. Vamos a hacer bien esto. Respecto a y dos veces. Que escrita de esta nomenclatura se puede escribir como f y. Indica que se tiene que encontrar la derivada parcial de la función primero respecto a y, acuérdense que es en este sentido, de derecha a izquierda, y luego el resultado se va a derivar nuevamente respecto a y, parcialmente. Bueno, sin embargo, puede ocurrir que si quiera encontrar la derivada segunda de la función f de x, y, de la siguiente forma. Así. Indica que es la segunda derivada, es decir, la derivada de segundo orden, pero aquí el sentido, recuerden que es de aquí para acá. Quiere decir que esta función se tiene que derivar parcialmente primero respecto a x y después el resultado se tiene que derivar nuevamente para que sea dos veces respecto a y. Pero puede ocurrir, ¿verdad?, que se quiere encontrar la segunda derivada, de la función f de x, y, ¿verdad? Ahora al revés, que primero se derive parcialmente respecto a x y el resultado se derive nuevamente parcialmente respecto a y. Esto escrito en las nomenclaturas que se puede hacer es que se pone f, aquí pondríamos x y luego aquí pondríamos y. Indica lo que acabo de explicar. Lo mismo de esto sería ahora, aquí primero, aquí así y luego aquí así. Entonces el sentido es de aquí para acá. Y bueno, otra vez si derivo estas voy a encontrar las derivadas de tercer orden y así sucesivamente. Para que entendamos esto vamos a hacer un ejemplo. Dice, ejemplo. Sea la función, vamos a suponer que nuestra función f de x, y está compuesta por el modelo matemático 3x cuadrada y cúbica menos 8x y cuarta. ¿Qué pasa si nos piden hallar? Inciso A, inciso B. La segunda derivada de la función f de x, y, esto. Quiere decir que la primera derivada debe ser parcial.
Debe ser respecto a y y luego respecto a x. ¿Qué tal si me piden hallar la segunda derivada respecto a y dos veces? Bueno, entonces vamos a darle solución. Nada más vamos a hacer uno para que el tutorial no se haga muy largo, pero la idea es la misma, ¿sale? Vamos a suponer que queremos resolver esto, entonces solución inciso A. Entonces primero tenemos que encontrar la derivada parcial de f de x, y respecto a y. Bueno, simplemente nos fijamos en el modelo matemático de la función y la que no es y, ¿verdad? Que es la variable, es una constante. Entonces aquí me quedaría que el 3x cuadrado es una constante porque quiero mover a y o derivar parcialmente respecto a y. Entonces el 3x cuadrado sería una constante y únicamente vamos a derivar a y cúbica. La derivada de y cúbica, aplicando derivadas ordinarias, quedaría 3y cuadrada. Entonces 3 por 3 sería 9x cuadrada y cuadrada para este primer caso. Menos la derivada de esto parcialmente respecto a y. Entonces aquí es una constante y la variable sería esta. La derivada de y cuarta respecto a y sería 4y cúbica. Entonces 4 por 8, 32, ¿verdad? 32 ¿qué? X y cúbica. Ahí estoy derivando parcialmente a esta función respecto a y. Ahora después me dice que vamos a encontrar, una vez que ya encontramos la derivada respecto a y, hay que encontrarla otra vez la derivada parcial respecto a x. Entonces ahora la derivada parcial segunda será la derivada respecto a x de lo que ya se derivó, es decir, de la derivada de f de x, y respecto a y. ¿Verdad? Este resultado ya lo tenemos. Entonces es igual a la derivada ahora de esta expresión, que es esta, respecto a x. Entonces ahora la variable es x. Vamos a mover a x. Si movemos a x, ahora esta es 9 y este es constante. Entonces sería la derivada de x cuadrada sería 2. 2x, 2 por 9 sería 18x y cuadrada. ¿Ok? Menos, recuerden que ahora la variable es x. Entonces aquí quedaría esta como variable y esta ya constante. Entonces sería 32y cúbica por la derivada de x, ¿verdad? Respecto a x, que es 1. Simplemente sería 32y cúbica. Bueno, entonces concluimos por lo tanto, ¿verdad? Que la f, usando la otra nomenclatura, la derivada parcial, ¿verdad? xy, que quiere decir que primero y después respecto a x, su resultado es 18xy cuadrada menos 32y cúbica. Y así es como se realizan las derivadas parciales. Ustedes hagan el siguiente inciso, ¿verdad? Aquí lo que tienen que hacer es derivar parcialmente a este modelo matemático respecto a y luego otra vez el resultado derivarlo respecto a y, parcialmente. Bueno, entonces a eso se refiere con las derivadas parciales de orden superior. Ustedes pueden encontrar más derivadas, sobre todo esto se utiliza cuando se resuelven ecuaciones diferenciales parciales, ¿ok? Bueno, entonces